Estamos por leer algunos de los comentarios más personales de Pablo. Comentarios que salen directamente de su corazón. Él era un hombre con una obsesión santa. Una de las obsesiones que vimos en el último programa fue la obsesión por llevar una vida santa. Descubrimos que en nuestra búsqueda por una vida santa debemos hacer 3 rechazos vehementes. Debemos rechazar la pereza, no solo aprender de la palabra, sino ponerla en práctica, decíamos, y también rechazar la apatía. Desafiarnos los unos a los otros en este viaje de fe que es la vida cristiana. Esto, a propósito, no es para nada glamoroso o exultante o estimulante. Es por eso que es tan fácil caer en la mediocridad, en la pereza y en la apatía. Sea cambiando pañales o corrigiendo exámenes o vendiendo empapelados o realizando una operación o lo que fuera, debemos hacer todo con la mayor dedicación posible. Esto es para que el nombre de Cristo sea exaltado, honrado, para que hasta la tarea más sencilla agrade a nuestro Dios. Pero, ¿por qué nos debemos interesar en esto? Porque Jesús fue nuestro modelo para que vivamos la vida santa. Hoy vamos a descubrir dentro del repertorio de Pablo la obsesión que él tenía con la gracia de Dios. Permítame leer primero Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Vaya conmigo, si tiene su Biblia, si está allí dispuesto para leer la palabra de Dios, vaya conmigo a Romanos 15, 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hasta ahí la lectura por ahora. En este breve repertorio, Pablo se refiere directa o indirectamente a 3 posiciones o roles distintos que él protagonizó en la vida. Me refiero a los roles de profesor, predicador y sacerdote. Todos estos roles son el resultado directo de la gracia. De hecho, subraye las palabras allí en medio del versículo 15, por la gracia que de Dios me es dada. Esta frase es clave para cada aspecto de la vida de Pablo. Si uno se chocara con Pablo, él derramaría gracia, y si uno hablara con Pablo, él le hablaría gracia. Si uno orara con Pablo, él apelaría a la gracia de Dios. Estoy de acuerdo con un autor que dijo que Pablo nunca se recuperó de su conversión. Me encanta esa frase. Pablo fue alcanzado por la gracia salvadora de Dios. Max Lucado publicó hace varios años atrás un devocional titulado Gracia para todo momento. Él comienza este libro relatando una historia propia titulada La parábola del río. Había una vez 5 hijos que vivían junto a su padre en un castillo. El mayor era un hijo obediente, pero sus 4 hermanos de menor edad eran rebeldes. Su padre les había advertido acerca del río, pero los 4 rebeldes no quisieron escuchar. El padre le rogó a estos 4 muchachos que se mantuvieran lejos del lecho del río, para no ser llevados por la corriente, que siempre era muy fuerte. Cada día ellos se acercaban más y más, hasta que un día uno de ellos, desafiante, se metió al agua. «Agarren mi mano, así no me caigo», le dijo a sus hermanos, quienes le ayudaron. No obstante, en un segundo, la corriente los arrasó a todos y se los llevó río abajo. Ellos se golpearon con las piedras y la feroz corriente los siguió arrastrando por el lecho. Sus gritos de auxilio fueron ahogados por el ruido de las aguas. Después de horas de luchar y luchar, se entregaron a la deriva. Hasta que finalmente el agua los arrojó en una playa de un lugar desconocido y vacío. Una vez que juntaron fuerzas y coraje, comenzaron a caminar por el agua esperando poder regresar por el mismo río, pero la corriente era muy fuerte. Intentaron caminar junto al río, pero el terreno no era firme.
Consideraron subir las montañas, pero las piedras eran resbaladizas y el terreno muy empinado. No sabían el camino de regreso. Uno de los hermanos se fue a vivir con los bárbaros que habitaban el valle. Se construyó su propia choza con lodo y paja. Decidió que la vida con los paganos era mejor que la vida con su padre. Otro de los hermanos se amargó y decidió observar a su hermano para poder reportar todo lo que él hizo mal. El tercer hermano decidió que la única manera de regresar a su padre era construyendo un camino junto al río y así regresar. Él dijo: voy a juntar piedras hasta que tenga las suficientes para hacer un camino y regresar a casa. Cuando mi padre vea cuán diligente fui, no va a tener otra opción de abrir la puerta y dejarme entrar. Después de varios días, un rescatista apareció en escena. Se trataba del primogénito, pero trágicamente, ninguno de sus hermanos aceptó la oferta de volver con él. El hermano que vivía con los bárbaros pasó a preferir ese estilo de vida. El hermano que se amargó la existencia y solo quería ver el fracaso y el pecado de su hermano y los bárbaros, también está demasiado preocupado para no ser rescatado. El hermano que está construyendo el camino junto al río ha logrado dar 5 pasos hacia el hogar, de lo cual está muy orgulloso. Pero cuando el rescatista le dice que hay 5 millones de pasos para llegar, se enoja y comienza a arrojarle piedras a su hermano mayor. A pesar de la posibilidad de ser rescatado, él prefiere trabajar su regreso a casa y ganarse el perdón de su padre, rechazando así al hijo primogénito. Las analogías son obvias, ¿no es así? Fíjese ahora en la vida de Pablo, esa vida pasada, como hebreo fiel, patriota valiente de la ley y guardador meticuloso de los ceremoniales y reglas de los judíos. Él habría sido el hermano en la orilla del río, trabajando arduamente para hacer una senda de piedras hechas de justicia humana. Habría casi caminado 5 pasos, pero tendría 5 millones por delante. Pablo experimentó la gracia salvadora en el camino. Mientras iba rumbo a Damasco para arrestar a cristianos que se atrevían a sugerir que el carpintero crucificado era el Hijo de Dios, él los iba a atrapar, y allí con un haz de luz desde el cielo, la apariencia de Cristo trajo un haz de luz divina en la vida de Pablo. Si bien él quedó físicamente ciego por unos días, él pasó a tener visión espiritual. Pasó de la muerte a la vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Más adelante, él escribiría su testimonio diciendo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso dice Filipenses capítulo 3 versículos 5 al 7. Después de la conversión de Pablo, comenzó un maravilloso ministerio que ha continuado impactando a la iglesia por los últimos 2000 años. ¿Cuáles fueron los roles de Pablo al demostrar su rescate por gracia? En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11, él escribe: «Fui constituido predicador de Dios, apóstol y maestro de los gentiles». En Romanos 15 hay 3 roles que Pablo cumple. Se trata del rol de profesor, predicador y sacerdote. Era tarea de Pablo el ser maestro o profesor. El ser predicador a los gentiles era su jurisdicción y, por último, era su gozo el ser el sacerdote delante de Dios. Ahora veamos a Pablo, el profesor. Veamos el rol de Pablo como profesor y fíjese nuevamente en el versículo 15. Allí leemos: «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada». La herramienta más poderosa de un maestro bien puede ser la hoja de repaso, previa al examen. Cuando se acercan los exámenes finales, los alumnos están más que prestos a escuchar. No sé usted,
pero yo tenía el mal hábito de prestar poca atención en clases y esperar el repaso general. Por supuesto, nunca saqué las mejores notas. Un militar me dijo que los soldados escuchan la evaluación de su equipamiento con mucho más atención una vez que están en un lugar asignado que cuando están en la base militar. He aconsejado a decenas de parejas que planean casarse y la forma en que me escuchan en la oficina pastoral es muy distinta a la forma en que me escuchan en el altar. De hecho, en ese momento todos están escuchando. Hoy podría predicar de la muerte y el fallecer, del cielo y el infierno, pero esta audiencia no me escucharía tan bien como si lo haría a una audiencia en un funeral. Pregúntele a un pastor cualquiera. La atención de la audiencia en un funeral no tiene rivales. Hay algo especial en cuanto a que le recuerden lo que verdaderamente necesita saber. El estudiante quiere pasar el examen. El soldado está por ir a la batalla. Esa pareja está por pasar a ser marido y esposa. La audiencia está cara a cara con un ataúd y está interesada en saber acerca de la vida eterna. Los creyentes romanos estaban rodeados por los desafíos de la vida y las dificultades de construir no solo sus vidas, sino una iglesia. Necesitaban saber. Así que, como lo haría un gran profesor, Pablo les da a ellos y a nosotros unas páginas para que repasemos y de esa manera ayudarnos para pasar los exámenes de la vida. Pablo le recuerda las verdades de la gracia a estos y a otros creyentes una y otra vez. Pablo gastó 3 años enseñándole a los creyentes en Éfeso, estableciendo a los ancianos y luego en su despedida los exhorta con lo siguiente. Escuche bien, Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo desafió a los Gálatas a que se unieran a él en recordar a los pobres, como dice Gálatas 2:10. Mientras Timoteo comenzaba su ministerio como joven pastor sin experiencia, Pablo lo animó diciéndole así, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, dice 2 Timoteo 2, 8 y 9. En adición a esto, en la misma epístola, Pablo le recuerda a Timoteo que el don que Dios le dio para que use en el ministerio era el espíritu de poder, amor y dominio propio, dice 2 Timoteo 1:7. También Pablo le recuerda a Timoteo el hecho que Dios nos ha salvado y nos ha llamado según su propio propósito y gracia, según 2 Timoteo 1:9. El hecho que a los que creyeron nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice 2 Timoteo 1:10. También Pablo recuerda, tal como dice 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. También el recordatorio en cuanto a la predicación del Evangelio, que dice allí en 1 Timoteo 1:15, que es lo que se debe predicar, palabra fiel y digna, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amigos, una de las mejores cosas que uno puede hacer a veces para renovar su santa obsesión por Dios es recordar. Es como lo dijo Isaías en Isaías 51:1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Sabe? Lo mejor es recordar. El salmista también nos invita a recordar en el Salmo 42 diciendo, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Le pregunto, ¿por qué piensa que el Señor le entregó a la iglesia un mandato y se lo repitió una y otra vez? Esta ordenanza la hacemos en memoria de Él. Ahora, fíjese que Pablo, el profesor, les habla con atrevimiento a los romanos. En la primera parte del versículo 15 leemos: «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento». ¿Por qué hay necesidad de ser atrevido? En parte, cuando una persona ya sabe lo que uno le está diciendo, puede frustrarse o hasta enojarse de recibir el mismo recordatorio una y otra vez. Es como cuando uno le dice a un adolescente cada vez que sale en moto o con su automóvil: «Maneja con cuidado». Los padres recibimos como respuesta un «sí, ya lo sé». Una cosa es decirle a un niño que 2 más 2 es igual a 4 cuando no lo sabe, y otra cosa muy diferente sería decírselo a Einstein. Una cosa es decirle a un niño en una clase de computación: «Esto es un mouse, y cuando uno presiona sobre este botón derecho pasa esto, esto, esto». Y otra cosa es intentar darle una lección así a Bill Gates. ¿Se da cuenta? Un maestro corre el riesgo de ser ignorado o de aburrir a sus alumnos. Obviamente los creyentes romanos aceptaron agradecidos el repaso y de la misma manera que nosotros les hubiera gustado recibir más información aún. Pablo era un profesor maravilloso.